Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Enfoque Matinal, entrevista central. El doctor Rafael Sánchez y Cárdenas, ministro de Salud Pública, nos acompaña. Dio lucha, ¿por qué no admitirlo? Sí, hubo que llamar y buscar. La agenda estaba complicada, pero aquí lo tenemos para hablar de algo tan fundamental como la salud del pueblo dominicano. Bienvenido, doctor, señor ministro. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí en CDN. Con esta dirección de mucha experiencia en esto. Bueno, son muchos temas, pero hay uno que llama especialmente la atención y tiene que ver con el establecimiento de los centros de atención primaria, que si bien es algo que está entre diferentes instancias, por la importancia, creo que sería bueno que el ministro se refiera a eso para comenzar esta conversación. Bueno, nosotros vamos avanzando en el establecimiento de las unidades de atención primaria, las UNAP, como se conocen habitualmente. Esto tiene varios años y van varios miles ya establecidas en el país. Ahora bien, todavía nos queda una brecha bastante grande para el establecimiento de las necesarias en todo el país. Recuerden que una unidad de atención primaria debiera tener entre 800 y 1000 familias. Okay. Estamos hablando de 4 o 5 mil personas que dependerían de esa unidad de atención primaria. En todo el territorio nacional, si usted se pone a ver, tendríamos que hacer un despliegue bastante significativo de unidad de atención primaria. Con la atención primaria hay conceptos muy diferentes. La atención primaria, que nace de aquella declaración de Alma Ata hace 40 años, mandaba a la universalización de los servicios de salud, reducción de costos que ello implicaban y que esto se hiciera con los recursos más básicos para la atención, en el sentido de que se entendía de que los médicos y los auxiliares que le acompañaban, digamos médicos generales y de familia básicamente, podían resolver el 80% de la demanda. Todo este proceso en nuestro país se ha retrasado y sobre todo yo pienso que uno de los mayores problemas tiene que ver con la falta de proactividad en la prestación de los servicios. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir eso? Proactividad. En la cultura nacional, la relación entre demanda y oferta de servicios, el demandante tiene entronizada en su cabeza la idea de que la resolución de su problema está en el hospital y en el especialista. La unidad de atención primaria se concebía como una unidad donde el personal sale y se mueve hacia las unidades familiares y hace el levantamiento de las historias familiares, ve el entorno donde se está generando la salud y la enfermedad, las condiciones en que vive esa familia y por tanto tener una idea de orientar hacia la prevención y la promoción de la salud. Pero se lleva también la información para saber dónde está ubicada cada quien. Estamos hablando de un grupo pequeño de asignación que tienen ella. Pues bien, en el esquema actual, la demanda sigue orientada y se presenta en los grandes hospitales y no baja a la UNAP. Usted ve las UNAP prácticamente vacías y los hospitales llenos. Usted va al Mocoso Puello, que es uno de los que más salen en los medios, lleno de gente, y las UNAP circundantes vacías. No es solamente porque no esté la oferta está allí. ¿Y la comunicación y la educación no pueden ayudar un poco, una buena campaña para ir poco a poco desmontando ese grave problema? Es que precisamente es la articulación de lo que le estoy diciendo. La proactividad del equipo básico en el territorio donde opera una UNAP, más la acción mancomunada de prevención y promoción de la salud, que con ese equipo se hace más un sistema de promotores
que acompañan el proceso. Es la gente que sabe dónde está la adolescente que salió embarazada en el barrio. Sí, pero estoy hablando por cambiar esa concepción que tiene el paciente de que no, me duele la cabeza, es para el hospital. No, pero que aquí hay un centro de atención, una unidad. No, es para allá que voy. ¿Cómo ir cambiando eso? Hay un componente de desconfianza, de hecho. Sí, para eso hay que hacer toda una labor de inversión, como le estoy diciendo, de la prestación de servicio. Yo le pongo, por ejemplo, un caso. Si el médico va a su casa, le toma la presión y ve que usted tiene ciertamente una hipertensión y le hace la indicación y le dice, mira, en la botica está esto, mande a su hijo, venga que le vamos a mandar para atrás la medicina. Pero encima de eso le está indicando un hemograma, orina, glicemia. Y yo digo que haría como Amadita, que tiene una guaguita, llega allí, la Draculita, toma la muestra y la lleva a un centro de procesamiento. Porque la gente cree que Amadita tiene un laboratorio en cada lugar donde usted la ve. No, eso es simplemente de captación. Ellos tienen un centro de procesamiento. Doctor, y vamos a plantear que para este y otros vacíos que a nivel de salud lidiamos en el día a día, uno de los grandes problemas es el tema presupuesto. Hay muchas presiones en los últimos años para que se lleve a un 5%. Sincerícese, ¿dónde usted siente más el tema de la falta de presupuesto? Mire, yo diría, y es lo que estoy tratando de hacer. Ahora mismo nosotros tenemos una reducción de 4.000 millones de pesos, ¿verdad?, en lo que se está discutiendo en el Congreso. Una de las grandes dificultades que tiene el sector es la planificación. Y como usted tiene un déficit en la planificación, lógicamente usted no sabe cuánto es y cuánto no debe ser la inversión que usted tiene que hacer. Empezando por el plan estratégico, que no recibió una evaluación intermedia, como debe ser toda evaluación. Y encima de eso, los POA, los planes anuales, operativos anuales, son una suerte de catálogo de deseos con presupuesto. Y donde hay muchos viáticos, muchas reuniones y cosas por el estilo. Yo creo que en la medida en que nosotros eficienticemos más el sistema de planificación, veremos cuánto es lo que el sistema va a necesitar. Nosotros no hemos manejado este año, yo apenas tengo 5 meses allí, con el presupuesto que tenemos y vamos haciendo cambios poco a poco. Una de ellas tiene que ver con la integración del personal al sistema de planificación. A nosotros nos toca hacer ahora porque el plan anterior, el plan decenal, venció en el 15 y no se había hecho. Estamos concluyendo ya el plan estratégico. Ese plan tiene que establecer las grandes líneas de políticas que el país va a seguir en los próximos 10 años en materia de salud. Y ahí hemos integrado de abajo hacia arriba a todos los técnicos del ministerio junto con el consultor que ha estado dirigiendo y acompañando al ministerio, que es INTEC. Okay. En ese proceso estoy viviendo uno de los momentos más importantes en la administración pública con la integración de estos técnicos que se ven ya como parte de la construcción de esta definición. Y eso es un factor clave que está cada día más moviendo el interés de participación de estos técnicos. Ministro, muy bien, yo lo estoy dejando, ¿verdad? Pero si uno escucha todo lo que se ha hablado, aquí todo está analizado, funglodizado. Para todo hay un Yacatalí que hizo un informe, una cosa. Ahora, hay un elemento que uno le critica mucho a los gobiernos del PLD y es el asunto de la aplicación de un régimen de consecuencias. Y no digo que sea su caso, ni el de salud pública en especial, pero yo conozco más de un alto funcionario que ha sufrido mucho ese asunto de que aquí siempre hay unas elecciones que ganar y entonces todo tiene un costo político. Entonces, en el caso de salud pública, hablábamos de unidades de atención primaria, problema fundamental, aplicación de la ley y de un régimen de consecuencias, porque es con la ley en la mano, no es una ley dura, no es la ley en la mano. Ahora estamos hablando de planificación, porque un asunto de resultados. Yo te di 800 millones, que tú hiciste con esos 800 millones, si te faltó, 0 mata 0. O sea, todo está como muy bien, como clarito en los papeles. Ahora, a la hora de actuar hay problemas. ¿Qué piensa hacer el nuevo ministro? Ya son 5 meses, que es relativamente muy poco para manejar todas estas cosas, pero con
asunto del régimen de consecuencias. Por ejemplo, un colegio médico que te dice, no, pero es que tú a mí no me vas a cancelar a ese señor. Si no te hago una huelga y estoy pensando en Mao ahora. Y no pasa nada. Por favor, háblenme un poco del régimen de consecuencias, la ley y la aplicación de esa ley, solamente, por favor. Mire, nosotros a mí no me gusta hacer mucho escándalo con esto, pero le pongo régimen de consecuencias, como usted dice. En San Juan nosotros cerramos más de 3 centros de odontología ilegales. Nosotros acabamos de cerrar el mercado de los muertos en San Cristóbal. Y debe esta semana ya la fuerza pública movilizarse con fines de establecer que se evite y siga operando. Hay un mercado nuevo ya establecido, que se va a funcionar en condiciones de higiene. No, yo me refiero a acciones que le enfrenten al Colegio Médico Dominicano, porque hay un sentido de anarquía dentro de cierto Colegio Médico Dominicano, que es un asunto de meter presión y de desafío, y de paralizo al país. Mire, con el Colegio Médico yo llevo una relación en este momento con el presidente bastante cordial y de discusión. Nosotros hemos hecho por primera vez como rectoría establecido un sistema que permite hacer la medición en los hospitales, que no existía. Usted hace rectoría, usted dirige, pero usted tiene que medir lo que está pasando. En el caso concreto que usted dice de Mao y otras cosas, nosotros hemos hecho ese levantamiento. Nosotros sabemos en los 10 hospitales, las 10 provincias principales. Eso lo hicimos con fines del programa de contención de la mortalidad materno-neonatal. Y medimos esas 10 provincias. Sabemos el nivel de apego que se tiene a los protocolos establecidos. Sabemos el nivel de apego y de aplicación de los partogramas. ¿Dónde y qué por ciento de aplicación tienen? Que tiene mucho que ver con esa mortalidad. Lo que hemos establecido es, yo no quiero, como digo, juzgar que no sean cosas evidentes como el que tenemos ahora con los desperdicios que se lanzaron. Esta semana nosotros vamos a emitir la resolución sancionadora que tenemos que establecer. ¿Cuántos médicos podrían estar metidos en ese lío? Mire, ¿es posible? Yo no quiero mencionar médicos en sí. A eso voy, son si es un son los chofer, desperdicios. Un empleado, entonces las vamos a lo piernas mismo. son procesos de amputaciones que se realizan. Pero que todo parece indicar que en el hecho delictivo no necesariamente hay implicado miembros del colegio médico, lo que quiere decir que posiblemente se actúe con toda la drasticidad un señor delincuente, un chofer o lo que sea, que metió la pata y le vamos a aplicar la ley. Yo hablo de enfrentar a un colegio médico que en una buena parte de los casos no actúa como un ilustre colegio, sino como un sindicato que quiere desafiar al Estado y evitar que se hagan las cosas bien, si esto le afecta. Mire, la resolución 29 establece cómo se debe hacer la disposición de los desperdicios ideológicos. El hospital del que surgieron es el Gautier. Tiene un contrato con una funeraria, lo cual es irregular porque no está establecido que no sea para sepultar solamente, y me imagino que en los desperdicios apareció no solamente las piernas, las partes humanas. Pues ya tenemos una falta, ¿no? Se hizo algo que no debía hacerse. Punto 1. Exactamente. Continuamos. Y por otro lado, el chofer que supuestamente, ustedes vieron el video que está difundiendo, me imagino que es la misma funeraria, de que ellos entregaron a ese chofer para que fuera a sepultar. Pero en cada caso tiene que haber documentos que avalen. No, y la funeraria es responsable de lo que haga un empleado. Tú tienes que traerme la notificación de haber sepultado esas partes. Y hay fallas en todos los lados. Por tanto, las sanciones van en las 3 dimensiones. Ese es un caso particular que de suerte salió a la luz, pero el manejo de los desechos hospitalarios de manera general es un problema. Yo pienso que a partir de ahí tiene que haberse diagnosticado cómo vamos a manejarlo, cuál es su parecer, qué ha hecho y cómo lo hacen. Mire, son empresas que tienen incineradoras, es toda una infraestructura que tiene que prepararse para eso.
porque lo que se ha visto es que el volumen de manejo que tienen los grandes hospitales es imposible que se pueda incinerar y manejar dentro del hospital con la contaminación que implica. Entonces, lo que hay es actualmente una sola empresa que es insuficiente para manejar estos residuos. ¿Y por qué no licitamos, doctor? Que venga otra y que, porque esto es muy delicado. Anteriormente se han hecho licitaciones, se han hecho. Lo que estamos planteando precisamente a partir de todo esto es qué plan incluso de incentivos se hay que dar para el establecimiento de nuevas empresas que puedan prestar esos servicios. Y debe haber. En Santiago ahora mismo tenemos noticia de que ya se instaló una que va a funcionar cerca del vertedero municipal. El mismo vertedero está ofreciendo ese servicio allá. Sí, pero que el vertedero no debe ofrecer ese servicio. Está contigua, hace las incineraciones y luego ya ese producto ya inerte se puede ¿No se puede lanzar. llamar a una licitación a los inversionistas? Se pudiera. La ley no manda... o sea, yo no puedo escoger a la empresa de Maquinini S.A. para que me haga ese trabajo. Desde luego. Yo no debo llamar a una licitación, incluso darle facilidades crediticias de parte del Estado para que eso se haga, pero que alguien me concurse y se gane ese derecho. Yo prefiero primero, que es la parte del ministerio, definir una política en ese sentido, porque cada hospital está produciendo biológicos. Claro. ¿Y qué está haciendo? Lo está lanzando a los vertederos. Entonces tiene que haber una solución nacional en ese sentido. Que precisamente, ministro, en eso hay una confusión muy generalizada. Es lo que tiene que ver con el Servicio Nacional de Salud y con el ministerio. Se hizo el cambio y las cosas no están muy claras. Y nosotros los entrevistadores, quizás buscando la noticia, a veces metemos al ministro en lo que tiene que ver con el servicio. Saludos a Chanel Social. Sí. Pero ya dentro de las funciones del ministerio tiene que ver con lo de la regulación, lo de los protocolos. Entonces me gustaría hablar un poco de cómo está el ministerio haciendo cumplir los protocolos, el término del intrusismo en la profesión, que llegó un señor y se instaló y él no tiene C4, no tiene... O sea, ese trabajo del ministerio, el lío de las escuelas de medicina, que después usted tiene un papel que dice que usted es médico, usted es un aspirante analfabeto médico, pero tiene un papel que dice que usted es médico. Entonces es un lío del caray. ¿Cómo está trabajando el ministerio en esa regulación? Los médicos, las escuelas de medicina, los requisitos, porque para todo hay los especialistas, que yo fui un fin de semana a Miami y soy experto en especialista en tal cosa. Por favor, por favor. Mire, nosotros el miércoles pasado se realizó un taller con las escuelas de medicina justamente sobre las residencias médicas. Y ahí surgieron, ya lo veníamos planteando y la estamos organizando justamente por eso, del proceso de formación médica en el país. Porque esto tiene varios componentes. La gente se queja de las deficiencias en la prestación de los servicios o la calidad de prestación de los servicios o de la formación de los médicos que prestan esos servicios. Pero eso viene un encadenamiento que empieza en la universidad. Entonces, ¿qué hemos visto? Primero que nosotros tenemos más de 40.000 médicos en las facultades nacionales y la capacidad de absorción que tiene el sistema ronda los 1.000. ¿Cómo? 1.000. De manera que si usted se pone a ver, incluso nosotros duplicando la cantidad de servicios pudiéramos llegar a 2.000, 3.000. Sí, sí. 3.000, póngale usted. Sí. Pero en las escuelas hay 40.000. ¿Y qué va a pasar con esto? Gente que entra a las facultades, en la mayoría de ellas, incluyendo nuestra querida UAS, bajo el precepto de libre y popular, sin un filtro que permita establecer quién tiene las condiciones mínimas para ser médico. Pero ¿y esto no se juega un poco oferta y demanda? Si tenemos demasiados médicos, mucho más de lo que necesitamos, entonces el examen mediante el cual yo te voy a ti a dar la categoría de médico, de que puedas trabajar, no debería ser entonces un poquito más fuerte. En eso es que estamos. Pero ustedes nosotros empezamos la UAS hicieron una protesta, hicieron un examen y se quemaron la mayoría. En vez de decir, señores, tienen que estudiar más, dijeron, no, hay que cambiar el examen. ¿Esto es surrealista, ministro? Nosotros hemos empezado por las residencias médicas. Por ahí se forman los especialistas. Exacto. Y vamos a cambiar la reglamentación.
Los residentes son ahora mismo una fuerza laboral, básicamente. Okay. No médicos en formación. Con poca supervisión y en algunos casos con un programa de formación deficiente. Y pongo uno de los casos más paradigmáticos porque está en el ojo del ministerio con el tema de la atención primaria y de la contención de la mortalidad materno-neonatal, que son los médicos de familia. Los programas con que se están formando son esencialmente hospitalarios. Es decir, igual que un internista, los médicos pasan por cirugía, por ginecología obstetricia, medicina interna, en fin, hacen las 4 rondas. Pero resulta que el médico de familia tiene una construcción especialmente dedicada a la acción comunitaria. Entonces ese médico no pasa ni tiene contacto con la comunidad a la que se supone que debe servir. ¿Y de quién es la responsabilidad de esa escuela distorsionada? Es que ahí, también Salud Pública tiene lo suyo ahí. Ha establecido así. Nosotros simplemente hacemos los llamados y pagamos los residentes. Pero usted tiene la autoridad para cambiar eso. Pero el programa no lo establecemos propiamente. Pero la autoridad para cambiar eso. O sea, el ministerio no le puede decir a la universidad, a la María Santísima, que sea, no, espérate. El de familia tú no me puedes malgastar tiempo en cirugía si es lo que está es en la familia. O sea, no hay autoridad legal para Eso es actuar. lo que estamos haciendo, porque el reglamento depende de nosotros. Ahora, el programa de formación debe aprobarlo el MESI, que lo prepara la universidad, lo somete al MESI, el MESI lo aprueba. Y bueno, nosotros... Ustedes y el MESI tienen que ponerse de acuerdo fácil, porque son dos entidades gubernamentales. Deberían. En eso estamos. Doctor, una pregunta, y para salirnos un poco, me voy a salir un poco de eso, porque hay tanto sobre qué cuestionar. 5 años de remodelación en el Hospital José María Cabral Ibáez. El proyecto de reconstrucción y los pabellones levantados se han cambiado no menos de 5 veces y con eso los presupuestos. Háblenos de eso porque la gente está gastada ya buscando servicios ahí que terminan siendo incompetentes con una remodelación que no acaba. Mire, ciertamente ese ha sido un contratiempo para el gobierno, la conclusión de todo ese conjunto de hospitales intervenidos simultáneamente. Pero ese, que se ha avanzado enormemente para una región completa. En todo el proceso. El caso de Santiago ciertamente es especial con ese hospital, que se ha tomado tiempo, se hizo unos arreglos que no contemplaron la actividad sísmica de la zona. Y hubo la discusión de si demoler o reforzar sísmicamente la estructura. A la empresa que hizo algo mal, ¿se le ha aplicado lo que manda la ley? O sea, yo soy un contratista, gané este contrato, lo hice mal, se demostró que lo hice mal. Hay una foto de un pasillo del Cabral Ibáez que da ganas de ir a bañarse. Una piscina. Entonces, con cascada y todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esos que han fallado? Mire, usted sabe que el ministerio no son funciones de las que se ocupa, porque la construcción y la remodelación dependen de Obras Públicas o de OISOE principalmente, que es quien lleva todo el proceso de remodelación de los hospitales. Entonces, ese proceso, uno espera recibir los hospitales, hacer la habilitación. ¿Usted no le hace su presioncita a la OISOE? ¿Qué le dicen cuando usted le Vamos, lo hacemos y estamos permanentemente en contacto con el ingeniero, buscando cómo agilizar esos procesos. Pero que sepa el ministerio, no ha pasado nada con los contratistas del Cabral Ibáez, con todo esto que cuenta Adiso, que van 5 años en todo esto. O sea, que usted sepa, OISOE, Obras Públicas, la María Santísima. He oído que se ha quitado y que cambian y que ha habido problemas con muchos de esos, pero nada más. Al final, como $3.000 millones más y eso se paga, no hay problema. Doctor, pero una que sí le toca a usted y que ahí hemos sentado a varias personas intentando encontrar la respuesta oportuna, pero no se ha conseguido. ¿Por qué Salud Pública le tiene miedo al mercado ilegal de moca, medicinas? Mire, nosotros no le tenemos... Yo acabo de llegar allí y eso es una historia vieja que hace... Pero ¿cuál es el fondo de esta historia? Que es un misterio. perspectivaciudadana.com hice 2 artículos referentes a eso. Sí. ¿Cuál es el misterio que hay en el fondo con ese intocable monstruo? Hace 2 semanas entregamos el primer registro a uno de esas empresas que operan allí, porque junto con las pymes de industria y comercio estamos en una labor de formalización de los comercios que operan
en Moca. Ahí hay un trasiego donde indudablemente intervienen laboratorios. No es una cosa tan simple como muchos pretenden, de que son pequeños negocios que recogen muestras médicas y van y se establecen allí. Hay remanentes de laboratorios y de otros fines, claro, que alimentan ese negocio ilegal. Y eso la seguridad del Estado lo sabe el Estado en sí, sabe de esas mafias, pero pasa el tiempo y uno lo que ve es el esfuerzo del ministerio a ver de qué manera hacemos que esto más o menos funcione, más o menos lo legalizamos, pero para no aplicarle la ley, porque aquí siempre hay unas benditas elecciones que ganar. Pero se nos está acabando el tiempo y hay un tema nodal, fundamental, la naiboa de esta conversación, porque es una vergüenza nacional, que yo sé que el ministerio ha hecho todos los esfuerzos del mundo, pero le falta alguno. Ministro, hablemos del asunto de la mortalidad materno-infantil, que de que entramos a eso y nos comparamos con América Latina, estamos feos para la foto. ¿Qué se está haciendo para cambiar eso? Nosotros que hemos avanzado, porque se habla, por ejemplo, de los hospitales, pero bueno, ha habido problemas porque se están arreglando o haciendo 52 hospitales al mismo tiempo. Infeliz metida de pata, pero también de un gran uso social, porque eso tarde o temprano se va a arreglar. Ahora, donde no estamos de acuerdo es esto de la mortalidad materno-infantil. Háblenos, por favor, de esto. Mire, ciertamente desde el principio he dicho que es mi preocupación principal. Es el indicador como país de desarrollo medio que nos falta. Exacto. Y es verdaderamente lamentable tener una mortalidad de 104 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. El promedio en América Latina. 78, 77 aproximadamente. Varía por los países. Haití tiene... Sí, pero el promedio no llega a 80. El promedio no llega a 80. Cuba, por ejemplo, en neonatal está en 4, por debajo de Estados Unidos. Nosotros estamos en 24. Es decir, la neonatal. Lo que significa que estamos hablando de probablemente uno de los elementos principales y que más duele en materia de salud pública. ¿Qué hemos hecho? Primero es sacar esto a la luz pública de la importancia que tienen las acciones en esa dirección. En segundo lugar, procedimos a hacer el levantamiento que le decía anteriormente. Donde se concentra el 70% de la mortalidad en 10 provincias. Y la encabeza nada más y nada menos que el Gran Santo Domingo, donde está toda la ciencia médica dominicana, toda la tecnología y todo el dinero del país. ¿Cómo se explica eso? Entonces, hicimos el levantamiento de los hospitales con un instrumento, midiendo indicadores, y ya lo tenemos ese levantamiento. Podemos decirle en esos hospitales las deficiencias que hay. Algunos, y siempre quiero poner eso porque es lamentable, sobre todo cuando el presidente de la República ha hecho los esfuerzos que está haciendo por renovar los hospitales como se está haciendo. El Morillo King de la Vega, por ejemplo, es un hospital nuevecito, nuevo. Y resulta que en las mediciones tiene todos los indicadores más bajos que el pequeño hospital de Jima. Para ponerle un caso. ¿Qué se ha hecho con eso? ¿Hay cancelado, cambio de equipo? El hospital tiene una gran cantidad de especialistas, pero cuando usted va y hace el levantamiento, los internos, los pasantes y los médicos ayudantes son los que tienen el hospital en la mano. Ajá. Y lógicamente cuando vienen referencias de neonatos complicados de los hospitales de referencia, Constanza, Jarabacoa, Jima. El especialista no está ahí, es un residente. ¿Qué es lo que pasa? Siga para Santiago. ¿Y van a caer a dónde? Al Arturo Grullón. Bueno, la maternidad del Cibao ahí. Exacto, al Arturo Grullón, que está ocupado y está en rehabilitación, pero que sí tiene especialistas y un gran staff ahí que está haciendo una gran labor, a pesar de la carga que tiene, porque recibe de Mao, de la línea, etc. Eso es como el Darío Contreras en traumatología, que todo lo terminaba en el Darío Contreras. Pero ahí tenían la capacidad de resolución, lo que pasa es que está desbordado porque en origen no se le daba solución. ¿Entiendes? Claro. Entonces, esos son de los problemas que tenemos. Nosotros vamos en esta vía ya a presentar al presidente de la República el plan de contención de la mortalidad. Y vamos
en 3 dimensiones. Una extrahospitalaria, una hospitalaria, que es la que hemos medido y sabemos en cada hospital las deficiencias que hay, y la otra que tiene que ver con comunicación estratégica del plan. La extrahospitalaria, desde mi punto de vista, es el arma fundamental para la contención de la mortalidad materno-neonatal. Una embarazada captada a tiempo, donde se determinan las 3 causales principales, hipertensión gravídica, infección y anemia, que llega al hospital con esos problemas resueltos, difícilmente va a tener problemas. Entonces terminamos esta entrevista como comenzamos, la importancia del régimen de consecuencias y de establecer, duélale a quien le duela, aunque tenga que meterme preso, no importa lo que sea, esas unidades de atención primaria, porque si una embarazada está en manos de una unidad de atención primaria, eso está en un porcentaje muy alto resuelto. Así que régimen de consecuencias, unidad de atención primaria y que no nos dé tanta lucha entrevistarlo la próxima vez, ministro. ¿Está bien? No hay lucha. El ministro de Salud Pública, don Rafael Sánchez y Cárdenas, nos ha acompañado. Nos vamos a una pausa. Recuerden, esto es Enfoque Matinal por CDN.